Buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a seguir viendo los temas de estabilidad. Nos toca ver momento estático de una fuerza. Vamos a tener como referencia el libro de estabilidad de Flie y el libro de estática gráfica de Sequeira. Primero que nada vamos a ver un principio de la estática que nos faltaba ver del anterior video, que es el cuarto principio de la estática o la tercera ley de Newton. Tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie que tiene una recta de acción en la cual está aplicada P, que sería su peso. Si analizamos este cuerpo tomando en cuenta P, vamos a ver que se va a generar una reacción del suelo a este peso, teniéndolo en equilibrio. Haciendo una sumatoria de fuerzas verticales vemos que nos da 0. Entonces el cuerpo está en equilibrio con respecto a P su peso y la reacción del suelo, de la superficie que lo está manteniendo en equilibrio, que sería también de igual magnitud. Entonces tenemos como definición que toda acción implica la existencia de una reacción, de igual intensidad y de sentido contrario. La fuerza opuesta a la acción que es capaz de desarrollar el vínculo se denomina reacción de vínculo. ¿Y a qué llamamos vínculo? Llamamos vínculo a toda conexión o restricción que impide el movimiento relativo entre dos objetos o partes de un sistema mecánico. Ahora entramos a lo que es nuestro tema principal, que sería el momento estático de una fuerza. Vamos a tener una formulación escalar. Van a haber distintas formulaciones. Yo les recomiendo que vean el libro de Sequeira para que ahí vean más formulaciones que hay. Y vamos a empezar nosotros a estudiar la que es la formulación escalar, que tenemos según Flie, que es el producto de la intensidad de P, que sería nuestra fuerza, por la distancia normal D, entre las rectas de acción de P y el punto O, el punto cero, el punto de origen, dándonos la siguiente ecuación: momento igual a P, la fuerza, por D, la distancia normal. Teniendo este gráfico, donde vemos que tenemos en nuestro dibujo un eje que pasa por O, el origen, que tiene una recta D, que es la distancia normal de el origen hacia la fuerza P, que como vemos es perpendicular, es una distancia normal, como dice. Entonces a esto se refiere. Nos genera un momento que está aplicado sobre ese eje que pasa por O, que está dado por la fuerza que tiene una distancia normal a ese punto de origen. Luego tenemos la definición de Sequeira, que nos dice que es la tendencia a que el cuerpo gire alrededor de un punto que no está en la línea de acción de la fuerza. Vemos aquí un eje Z que tiene el momento generado, como vimos anteriormente, el brazo de palanca, que sería la distancia normal, y la fuerza F, que está generando ese momento con relación a la distancia. En este caso, si nos fijamos, la distancia y la fuerza son normales, tienen un ángulo recto, forman un ángulo recto. Entonces, está directamente relacionado a esos dos valores. Mientras que en este segundo caso que vemos aquí, no forman un ángulo recto, tienen un ángulo diferente de 90 grados. Por consiguiente, hay que buscar nuestra distancia normal a esa fuerza. Por trigonometría vemos que nos va a dar que D', que va a ser el valor, que es nuestra distancia normal a esa fuerza, va a ser igual a D, la distancia del brazo principal, por el seno del ángulo que forma esta distancia D con la fuerza F, generándonos también un momento en el eje Z. Ahora vemos que si aplicamos una fuerza siguiendo la distancia D que teníamos, haciéndolas que sean colineales, vemos que no se genera ningún efecto, porque no existe un brazo o una distancia normal que permita que se genere un momento. Entonces, en este caso,
no habría momento en el eje Z, porque no hay el brazo que haga que nuestra fuerza genere un momento. Ahora vamos a ver la representación tridimensional y bidimensional de esto. Si se fijan, tenemos un eje donde se está generando este momento m sub 0, está el origen, la distancia normal y una fuerza. Y si se fijan, nos muestra la rotación que tiene. La rotación vista arriba en 3D y vista abajo en 2 dimensiones. Que si se fijan es lo mismo. Es como si miráramos de arriba nuestra figura y vamos a ver nuestra distancia normal, nuestra fuerza y el momento que genera con respecto al origen. O sea, con respecto al eje, en la parte bidimensional, al eje que no vemos. Entonces, en esta parte es importante que entiendan cómo vamos a definir este tipo de giros y el sentido del giro y cómo vamos a representarlo futuramente con la mano derecha. Esto no lo van a aplicar mucho todavía, pero más adelante lo van a aplicar principalmente en torsión. Entonces, ¿qué tenemos? Si se fijan en el dibujo tridimensional, vamos a tener una mano, nuestra mano derecha, principalmente es la derecha, donde vamos a poner nuestros dedos, los 4 dedos, en sentido de la fuerza F. Vamos a imaginar que nuestro eje se encuentra dentro de nuestra palma, está en nuestra palma, y nuestra fuerza F son nuestros 4 dedos. Entonces, seguimos el sentido de la fuerza y vemos que nuestra palma abraza el eje. Fíjense que su pulgar, en este caso, está saliendo hacia arriba. Entonces nuestra representación va a ser unas fuercitas que van hacia arriba, siguiendo el sentido de esta fuerza. Ahora imagínense que nuestra fuerza está apuntando al otro sentido. ¿Cómo irían nuestros pulgares siguiendo ese sentido con la mano derecha? La palma tiene nuestro eje y nuestros dedos están apuntando en el sentido de la fuerza. Por consiguiente, nuestro pulgar está apuntando hacia abajo. También va a haber una representación de flechas hacia abajo. Eso les va a servir más adelante cuando trabajemos en torsión en diferentes planos. Si se fijan, para este ejemplo, nuestra representación sería así. Esta sería nuestra representación, porque nuestro pulgar está apuntando hacia arriba. Ahora imagínense que nuestra fuerza haya ido en este otro sentido. Nuestra representación sería en este sentido de acá. ¿Por qué? Porque ahora nuestro pulgar iría hacia abajo. Fijémonos ahora una explicación de cómo se ve el trabajo que genera una llave con respecto a una tuerca que tenemos. Fíjense que la fuerza que está generando la mano con respecto a la distancia normal que tiene nos va a dar un torque, permitiéndonos girar nuestro tornillo. Ahora vamos a ver nuestra interpretación geométrica al momento. Tenemos un sistema de referencia, el punto de origen, un punto A, un punto B y un punto C. Vamos a tener una distancia R, vector, F como vector, y un ángulo que se forma entre la fuerza F y uno de los ejes de referencia que tenemos. Ahora vamos a ver que se forma un paralelogramo, un área entre F vector y R vector. Entonces vamos a tener que esa área va a representar nuestro momento. Y vamos a decir que nuestro momento como vector va a ser igual a F por el producto vectorial, producto X, de R, que es nuestra distancia. Entonces decimos que el módulo del vector momento de una fuerza F con respecto al centro, nuestro origen, está dado por la superficie del paralelogramo determinado por la fuerza y el vector posición R, como se muestra en la figura.
Si R es perpendicular a F, entonces R representa directamente al brazo de palanca. Entonces vamos a decir que en este caso, cuando R es perpendicular a F, directamente usamos R, porque ya es normal a nuestra fuerza, pero si no lo fuera deberíamos trabajar con algunos conceptos trigonométricos para poder desarrollar nuestro momento. Ahora, fíjense que él nos dice que el módulo de nuestro vector momento va a estar dado por la superficie del paralelogramo que está dentro, formado por los lados F y R. Ese concepto apréndanselo porque después lo vamos a aplicar en algunas demostraciones. Ahora vamos a ver también parte de la interpretación geométrica, el triángulo de momento, que no es más que agarrar nuestro origen, nuestra fuerza y nuestra distancia y proyectarle unos lados entre O y A y O y B. Vamos a tener lo mismo, que nuestro momento va a estar dado por la fuerza y la distancia normal, que va a ser momento igual F por D. Pero ahora fíjense que se forman dos triángulos, uno por encima de D y uno por abajo de D. Estos triángulos no están representando toda la superficie del momento, están representando solamente la mitad. La suma de estos dos triángulos nos dan la mitad del momento generado por esta fuerza y esta distancia. Entonces, nosotros vamos a decir que el momento va a ser igual a 2 veces el área de O a B. Por consiguiente tenemos, dando un resumen de esta interpretación geométrica, que cuando se trata del estudio del paralelogramo, va a estar, el área va a ser el momento, que tiene por lado F y R, posición. Mientras que en el triángulo vamos a decir que es 2 veces el área que se forma del triángulo, que es nuestra área, es un triángulo, de O, A y B. Bueno, esa sería la explicación del día de hoy de nuestro video. Espero les haya servido. Estudien el libro de Sequeira y de Flie y que tengan un buen día. Gracias.